enseñamos en clase, cómo ellos van aprendiendo haciendo, ¿no? Especialmente porque yo me doy cuenta de un fenómeno con mis estudiantes. Ellos salen, básicamente cuando están revisando o ingresan a la materia de ingeniería de métodos, están saliendo del básico, ciencias exactas, en su mayoría las materias, eh, que en muchas ocasiones significa hay una única manera de resolver un ejercicio, ¿ya? ¿Y qué pasa con nosotros en ingeniería de métodos? Queremos mejorar procesos y no necesariamente hay una única manera de mejorar un proceso o un sistema o un puesto de trabajo. Y entonces he evidenciado que existen conflictos con los chicos de, ok, partimos de un diagrama de procesos que nos muestra cronológicamente qué está pasando, cuáles son las actividades, y entran en conflictos porque no necesariamente el mismo proceso es diagramado de la exacta manera un estudiante de otro estudiante, o inclusive de la resolución del ejercicio. Eh, Hay puntos mínimos o detalles mínimos que sí que sí deben estar en común, pero el nivel de detalle que se llega en una diagramación del proceso sí es bastante dependiente del analista que lo está haciendo para las razones por las cuales está haciendo el diagrama de procesos. No solo sirve para tenerlo documentado, también sirve para analizarlo y proponer mejoras. Entonces, personalmente en este curso, les digo, es cuarto, quinto semestre para los estudiantes, ese desarrollar su criterio de cuál es la mejora que van a hacer, por qué están diciendo cada mejora, la argumentación de cada mejora que hacen, eh, es como de las cosas principales que les cuesta, pero luego también empieza a formar como tal ese criterio que más adelante les ayuda en materias más complejas, donde están aplicando ya otras metodologías, otras herramientas más complejas que la diagramación de procesos. Entonces, me quedé pensando en esa situación que ocurre en mi curso, con lo que estaban diciendo Martín y Carla, eh, porque realmente es un aprender a hacer. Entonces, nos exponemos a diferentes procesos que existen en la industria, inclusive los hago a veces en ejercicios en clase o en ejercicios de lecciones, pensar en los mismos procesos que ellos pasan como estudiantes dentro de la universidad. Y entonces empiezan ciertas dudas. La vez pasada les decía, bueno, pensemos en sacar la cita con el médico en bienestar estudiantil, en bienestar politécnico. Y entonces me mencionaban, profesora, ¿pero qué hago? Estoy tratando de hacer el proceso, pero no hay una fecha para cuando yo quería que fuera. ¿Qué hago ahora? Y le digo, precisamente eso es lo que quiero que lo reflejes en el diagrama. ¿Qué pasaría si llega alguien y no encuentra para la fecha? ¿Qué es lo que pasaría después? Entonces, eh, como que ellos de alguna u otra manera necesitan ese soltarlos un poquito, decirles, este es el resultado que quiero, mira cómo llegas al resultado. Y ahí van formando su criterio y van viendo su argumentación. No solamente hay una única manera de llegar a un resultado, a veces hay varias maneras. Es importante que vayan ellos desarrollando esa argumentación, ¿no? Y en esa exploración, en ese ir haciendo es cuando se van enfrentando de no todo es exacto, no todo ya se nos da dicho cómo va a ir. Y especialmente para un analista de métodos, que es básicamente el tipo de perfil que se prepara en esa materia particular, es necesario. ¿Qué exploración están haciendo? ¿Qué pasa si es un escenario? ¿Qué pasa si es el otro escenario? ¿Qué decisión van a tomar en esa diagramación y también luego en la propuesta de mejora para el proceso? Entonces, era algo que quería compartir ahora. Ellos empiezan con un líder y con su propuesta. Y de ahí la siguiente premisa es, ok, ahora sí, pues validemos el concepto. O hagamos la investigación, empatía, entrevistas, investigación, todo el tema, para poder tomar decisión de el concepto está suficientemente como fuerte y bueno para continuarlo. 2, está bien y hay que variarlo. O 3, la verdad es que nada que ver, no vale la pena, no está fundado, hay que matarlo y hacer otra cosa. Entonces también vienen conflictos complejos porque no es que empiezan desde cero, porque en la industria, en la realidad, la mayoría de los casos se empieza con un producto existente y hay que hacer la siguiente versión o iteración sobre eso. O tenemos un cliente o un jefe que ya tiene predeterminadamente qué es lo que quiere hacer. Y a veces nosotros con nuestra investigación y proceso, a veces hay que tomar la decisión de, sabes que realmente no es una buena idea. Y lo peor que podemos hacer es pasar 4 meses desarrollando una propuesta que al final del día los clientes, los sponsors o los expertos me van a decir, eso no se va a vender, eso no soluciona.
entonces ahí sí te caes, ¿no? Te caes, pierdes ese tiempo y pierdes todo el dinero que utilizaste. Y con dinero son los puntos, ¿no? Porque se quedan. Entonces, como también se le agrega algo chévere, ¿no? De cómo esta metodología se puede, y el proceso se utiliza no solo para pensar ideas desde cero, sino inclusive para contrarrestar y validar propuestas existentes y transformarla en algo que realmente conecta, y cómo utilizas el mismo proceso para hacer las preguntas difíciles y cuestionar y tomar decisiones en base a validación, testeo, y que cómo separas lo personal con lo objetivo, ¿no? Porque no es que, no, si no estoy de acuerdo, no es que te tumbo a ti, es la idea. Entonces, ese proceso de desprenderse del trabajo de uno en beneficio del cliente, también es un proceso bastante interesante y que conecta lo técnico con lo conceptual, la práctica y lo como humano, emocional, psicológico, que es lo que uno vive realmente. Entonces es bastante chévere. Así es como yo lo hago, como conectándolo con lo que decía Martín, ¿no? De cómo se maneja. Y creo que esa es la belleza de la metodología también. Creo que para nosotros creo que una principal motivación en incorporar esta metodología tiene un poco también en el desafío para los estudiantes, es decir, intentar de que no solamente es un tema que tenemos que hacerlo evaluando, analizando el pasado, sino en proponer, ¿verdad?, aquellas soluciones que respondan al presente y proyecten al estudiante y proyecten hacia el futuro de la compañía. Entonces, yo creo que en definitiva aprender hacer y también, ¿por qué no ser? Lo va experimentando cada uno de los estudiantes en el proceso. Yo me acuerdo que algo, bueno, en este momento decía algo Carla, que me sentía muy identificado, en el sentido de que, claro, una auditoría operacional puede aplicarse en cualquier industria. Y quizás tú, por tu experiencia profesional, tienes cierta afinidad con tal sector, pero no en todas, ¿no? Entonces, el estudiante, justamente parte de este proceso es justamente asegurarse, investigar, entrevistar, ponerse del lado del auditado, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo que en un proyecto teníamos el hecho de que una empresa quería establecer estados de resultados por centro de costo, pero ellos manejaban una contabilidad netamente general, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando se quería realizar un tipo de reportería por centro de costo, no lo podían hacer, ¿ya? Entonces, lo interesante de esta materia es que al ser ya casi del último semestre, o específicamente el penúltimo semestre, es una materia que ya los estudiantes incorporan muchos conocimientos. Entonces, no solamente temas administrativos, contables, estadísticos, sino también conocimientos, por ejemplo, de sistemas de información, de programación, de tal forma que el estudiante puede generar un prototipo donde se pueda visualizar justamente estas mejoras, ¿no? Entonces, lo que sí nosotros no queremos en nuestro proceso de aprendizaje, y por ahí va un poco de la mano con lo que decía Carla, es decir, yo no te voy a decir el cómo, porque si te digo el cómo, estoy atentando contra el proceso de creatividad, ¿ya? Entonces, lo que yo sí te puedo es guiar, orientar, ¿ok? Hacer una opinión crítica sobre el trabajo, pero yo creo que parte de esa experimentación, Carlos, es justamente no solamente el aprender a ser, sino el aprender a ser, ¿no?